Un portaaviones estadounidense acaba de desaparecer en las aguas del estrecho de Hormuz. No ha sido dañado superficialmente, no se ha retirado bajo escolta a una base segura, ni ha emitido un informe de daños controlado. Ha desaparecido de la superficie y para lograr lo que durante décadas se consideró una imposibilidad técnica y militar, no hizo falta lanzar una salva de 300 misiles balísticos. Bastaron solo 18. Lo que ocurrió en esos minutos finales es algo que ningún briefing del Pentágono, por más clasificado que sea, puede explicar sin admitir una derrota total. Las imágenes satelitales que están llegando a las redacciones de inteligencia muestran ahora mismo los restos de lo que fue el orgullo de la Marina, ardiendo de forma incontrolada sobre la superficie del Golfo antes de hundirse definitivamente. Apenas unos días después de que el mundo celebrara un frágil alto el fuego, Estados Unidos eligió el camino de la máxima presión y la escalada, enviando un portaaviones a navegar directamente en aguas reclamadas por Irán. El USS Dwight D. Eisenhower, un superportaaviones de clase Nimitz propulsado por energía nuclear, era el protagonista de la misión. Hablamos de 100.000 toneladas de acero, la concentración más formidable de poder militar convencional que la civilización humana haya reunido jamás sobre una sola plataforma flotante. Hoy, ese buque ya no es un instrumento de guerra, es un pecio en el fondo del mar. En menos de 11 minutos, algo que el mundo creía intocable fue borrado del mapa operacional. No fue una retirada a puerto para reparaciones, ni un incidente menor reportado al CENTCOM, fue alcanzado por 18 misiles Zulfikar 21, vehículos de planeo hipersónico, en el enfrentamiento naval más concentrado y devastador desde la Segunda Guerra Mundial. El buque que llevaba sobre su cubierta la encarnación viva del alcance global estadounidense ha sido obliterado por un sistema de armas que Irán había desarrollado, refinado y desplegado con un nivel de paciencia estratégica y disciplina operacional que la comunidad de inteligencia occidental subestimó de forma sistemática. La palabra obliterado no es aquí un exceso retórico ni una exageración para el titular, es el término operacional preciso para describir lo que 18 misiles, cada uno liberando de forma autónoma múltiples ojivas guiadas por inteligencia artificial en su fase terminal, le hicieron a la estructura del Eisenhower. Generaron el efecto devastador de más de 300 impactos simultáneos que llegaron desde múltiples vectores y a múltiples altitudes en una ventana de tiempo tan comprimida que la defensa era matemáticamente imposible. Fue una salva que negó cualquier respuesta defensiva significativa. Los sistemas Aegis, diseñados para proteger al grupo de ataque, se encontraron ante una densidad y sofisticación de amenaza que sus procesadores simplemente no pudieron priorizar. Los incendios que se desataron sobre la cubierta de vuelo, en la bahía de hangares y en los espacios inferiores del Eisenhower alcanzaron temperaturas que los sistemas de control de daños no estaban diseñados para contener. Las detonaciones de las ojivas en los espacios de maquinaria y en las áreas de almacenamiento de combustible de aviación sellaron el destino del barco. No fue un evento sobrevivible para la plataforma, y apenas lo fue para una fracción de su tripulación. Dentro del Pentágono, la situación se describe como una caída libre institucional. La arquitectura diseñada para traducir el poder militar en una respuesta estratégica coherente, la cadena de mando, las células de planificación y los protocolos de toma de decisiones que han gestionado crisis durante 80 años, ha encontrado una pérdida de tal magnitud que no hay manual que cubra este escenario. Un portaaviones no es solo un barco, es una doctrina, una declaración de principios sobre la naturaleza del poder. Cuando ese símbolo arde en Hormuz durante una supuesta tregua, la caída libre no es solo de una institución, sino de toda una visión civilizatoria del orden mundial. Para comprender la magnitud total de lo ocurrido, primero hay que entender que representa un grupo de ataque de portaaviones en la arquitectura del poder global. No es una simple colección de aeronaves y matrices de radar, es una proposición estratégica sobre la naturaleza del mundo. Es la encarnación física de la afirmación de que Estados Unidos posee la capacidad unilateral para proyectar poder decisivo en cualquier océano o estrecho del planeta sin pedir permiso. Esta capacidad es el fundamento de los compromisos de seguridad y la disuasión estratégica que han organizado los asuntos globales desde 1945. Cuando un presidente estadounidense quiere señalar resolución, despliega portaaviones. Cuando un adversario necesita un recordatorio de las consecuencias de cruzar una línea roja, se le pregunta a la Marina cuántos grupos de ataque pueden estar en posición en menos de 72 horas. El portaaviones es el argumento que termina los argumentos. El USS Dwight D. Eisenhower entró en Hormuz como una demostración exacta de esa lógica, una comunicación visible e inconfundible de que la disuasión seguía siendo creíble. Sin embargo, la respuesta iraní no se entregó en despachos diplomáticos,
sino en el lenguaje de 18 vehículos de planeo hipersónico. La arquitectura de diseño, sincronización y ejecución del ataque demostró un nivel de sofisticación que invalidó la presencia misma del buque. El enfrentamiento se desarrolló tan rápido que la palabra batalla queda grande. Las escoltas del Eisenhower detectaron las firmas iniciales de lanzamiento desde baterías costeras y plataformas móviles simultáneamente. La imagen que apareció en las pantallas de los centros de información de combate no se parecía a nada para lo que hubieran entrenado. El Zulfikar 21, cuyo nombre evoca la legendaria espada de doble filo del Imam Ali, la espada que golpea una vez y decide la batalla, es el mayor logro de la industria de defensa iraní. Es el producto de un programa de desarrollo clasificado que comenzó hace casi 2 décadas y que evolucionó en secreto hasta convertirse en un sistema capaz de derrotar la defensa naval más sofisticada de la historia. No es un misil convencional, es un arma de saturación de precisión. Vuela a velocidades hipersónicas con una maniobrabilidad que hace que el seguimiento tradicional sea inútil. En la fase terminal, se divide y libera ojivas que saturan el espacio aéreo del objetivo. Lo que hizo decisivo este encuentro fue la infraestructura de mando y control que Irán construyó para este momento. Coordinar 18 lanzadores para generar 300 impactos simultáneos requiere una sincronización perfecta y una arquitectura de control de fuego de altísima complejidad. Los datos del objetivo deben compartirse en tiempo real, y el apoyo de guerra electrónica debe cegar al defensor en el milisegundo exacto del impacto. Irán pasó años ensayando esto en ejercicios navales que los analistas occidentales solían descartar como teatro para la propaganda. Hoy, esos mismos analistas están descubriendo que lo que veían era el ensayo general de una nueva doctrina de guerra naval. El emplazamiento de la fuerza Zulfikar, dispersa en sitios costeros fortificados y túneles en los valles interiores, fue diseñado específicamente para neutralizar la opción de un ataque preventivo estadounidense. Destruir esta capacidad antes de que se active requeriría golpear cientos de kilómetros de territorio iraní de forma simultánea, una capacidad que excede cualquier línea de tiempo de respuesta realista en el estrecho. Irán construyó el arma, la doctrina y la infraestructura invisible para emplearla a una escala decisiva. La caída libre del Pentágono es la descripción operacional de lo que ocurre cuando se elimina el supuesto fundamental que sustenta todo tu marco estratégico. La planificación estadounidense para Oriente Medio se ha basado durante 40 años en que la aviación de portaaviones es incontestable. Ese supuesto ha sido el principio organizador de la política regional y la base de las alianzas con los estados del Golfo. Esa premisa acaba de ser refutada ante los ojos del mundo entero. Ahora, el Consejo de Seguridad Nacional se encuentra ante un dilema donde ninguna opción es satisfactoria. Una respuesta militar escalatoria contra territorio iraní, el tipo de campaña que la presión política interna exigirá, requiere precisamente de la aviación de portaaviones que acaba de demostrarse vulnerable. Enviar más grupos de ataque a la zona sería una decisión contraria al juicio militar sensato. Existen opciones de ataque con misiles Tomahawk desde submarinos o bombarderos de largo alcance desde Diego García, pero estas no pueden replicar la persistencia y la flexibilidad de un portaaviones. Además, Irán ha mejorado su defensa aérea de tal manera que incluso el poder aéreo más sofisticado de Estados Unidos se encontraría hoy en una lucha por la supervivencia sobre los cielos persas. Las consecuencias internacionales de este evento son inmensas y se expanden por todo el sistema internacional. El orden posterior a la guerra se construyó sobre la supremacía naval occidental. Si esa base se agrieta, toda la superestructura queda sujeta a una renegociación forzosa. China es el actor cuya posición ha mejorado más sin haber disparado un solo misil. Pekín ha pasado de ser un observador pasivo a un arquitecto activo en Oriente Medio a través de inversiones económicas masivas y la expansión de sus relaciones de seguridad energética. Los acontecimientos de hoy eliminan el argumento estratégico que mantenía a los estados del Golfo alineados con Washington, la creencia de que solo el poder estadounidense garantizaba la seguridad del petróleo. Si China ofrece ahora un marco de normalización económica y garantía de seguridad que la presión de Washington ha retenido durante décadas, el cambio estratégico será generacional. Rusia también se fortalece. Los precios de la energía en máximos históricos financian sus capacidades estratégicas, mientras que la distracción de los recursos militares de Estados Unidos hacia el Golfo reduce la capacidad de Washington para gestionar otros frentes. La demostración de que la tecnología estadounidense no es incontestable ante capacidades asimétricas valida la narrativa que Moscú ha construido durante años sobre los límites del poder unipolar en un mundo genuinamente multipolar. Mientras tanto, el sur global observa cómo la ecuación de poder ya no está fijada permanentemente.
Las poblaciones que han experimentado el poder estadounidense desde el lado receptor ven hoy alternativas viables que antes parecían cerradas. El impacto económico ya se está transmitiendo a través de los mercados financieros con una velocidad implacable. Los precios del petróleo se han disparado a niveles que causarán shocks inflacionarios globales. Las tarifas de los seguros para los buques que transitan la región se han suspendido o disparado, cerrando el estrecho de facto mucho más allá de la acción militar inmediata. El dolor económico generado esta noche no se limita a Oriente Medio, es un impuesto global al fracaso de la disuasión que se cobrará en los hogares y empresas de todos los continentes. El orden institucional, desde la ONU hasta las instituciones financieras, ha demostrado una vez más ser insuficiente para gestionar conflictos cuando los actores regionales calculan que la confrontación sirve mejor a sus intereses vitales que los compromisos institucionales. Lo que está emergiendo de los restos ardientes del USS Eisenhower es un mundo cuya lógica debe ser renegociada desde cero. Esa renegociación será peligrosa y generará más crisis en el espacio de transición entre el viejo orden y lo que sea que lo reemplace. Se necesitarán nuevos marcos de coordinación y nuevas arquitecturas de seguridad regional que hoy no existen. Los portaaviones seguirán construyéndose y las banderas seguirán ondeando, pero la proposición estratégica de que la mera presencia de un buque resuelve la dominancia regional ha sido retirada operacionalmente esta noche en las aguas del estrecho de Hormuz. Ninguna declaración política o autorización del Congreso podrá restaurarla al estatus que tenía hace unas horas. Los misiles Zulfikar 21 han hecho su trabajo. La luz que proyectaron es permanente y los incendios en la superficie del Golfo son visibles desde la órbita terrestre. El buque que llevaba el nombre de un comandante supremo que dirigió la liberación de un continente ha dejado de existir como unidad de combate. Descansa en el fondo del estrecho, y su pérdida representa la ejecución exitosa de un concepto estratégico que Irán desarrolló durante 20 años. No es un arma milagrosa, es el producto de una inversión disciplinada en capacidad asimétrica y el estudio paciente de cómo opera realmente un adversario superior en condiciones de combate real, lejos de las simulaciones ideales de los despachos de defensa. El principio es claro, un adversario con la paciencia suficiente para concentrar sus recursos en derrotar los patrones específicos de una fuerza superior puede producir resultados históricos con una fracción de la inversión. 18 misiles. Ese es el número que hoy todos los ministerios de defensa de la Tierra están procesando. La ratio de intercambio, medida en dólares, en efecto estratégico y en peso simbólico, es un dato que genera la tensión concentrada que solo produce una sorpresa estratégica genuina. El estrecho de Hormuz volverá a ser navegado y el sistema energético se adaptará a nuevos equilibrios, pero el mundo al que regresen los portaaviones estadounidenses no será el mismo. La revisión del orden no se logró mediante la diplomacia ni el diálogo, sino mediante la aplicación de un sistema de armas cuyo nombre significa golpe decisivo. Ese detalle es significativo para el arco de la historia. Las civilizaciones nombran sus armas según lo que creen que están defendiendo. Irán nombró a esta espada de justicia y luz. Lo que esto significa para la próxima década de competencia global es una pregunta que no tendrá una respuesta limpia durante años. Los marcos de disuasión han quedado agrietados, y hacia dónde irá el mundo desde aquí depende ahora de variables que todavía no se han determinado en la nueva realidad multipolar que acaba de nacer. Para entender cómo llegamos a este callejón sin salida, debemos analizar la línea de tiempo del engaño. El pasado viernes 17 de abril, Irán abrió el estrecho condicionado al alto el fuego en el Líbano y a la expectativa implícita de que Washington levantara su asfixia portuaria. Trump, buscando un éxito político rápido, celebró la reapertura pero mantuvo intacto el bloqueo naval sobre Irán. Fue entonces cuando la Guardia Revolucionaria activó el protocolo de reversión. El ciclo es mecánicamente predecible. Cualquier acción que Irán defina como una violación de la tregua desencadena una respuesta inmediata en Hormuz. Para Teherán, el bloqueo de sus puertos es un acto de guerra que invalida cualquier pausa. Hoy, 24 de abril de 2026, nos encontramos en una ventana de presión insoportable. El ejército estadounidense se encuentra en posición y listo para reanudar operaciones de combate mayores literalmente en un momento de aviso. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, lanzó una advertencia gélida a los comandantes iraníes: elijan sabiamente. Sin embargo, mientras las amenazas vuelan, la diplomacia está en coma profundo. No hay un marco de acuerdo, no hay fechas para nuevas negociaciones y la desconfianza es total. Pero el verdadero misterio de esta crisis no está solo en los buques, sino en quién está realmente dando las órdenes en Teherán. La República Islámica de Irán tiene una constitución y una jerarquía formal,
pero desde que la Operación Furia Épica eliminó a Ali Jamenei en febrero, la estructura de poder en el papel ha dejado de existir. El nuevo líder supremo, Mojtaba Jamenei, es hoy un fantasma. No ha aparecido en público desde su nombramiento el 9 de marzo, no hay fotos, no hay vídeos, solo declaraciones leídas por presentadores de noticias con rostros de piedra. El presidente electo, Masoud Pezeshkian, se encuentra en un limbo administrativo, incapaz de contactar con el líder supremo a pesar de sus constantes peticiones. Fuentes de inteligencia de alto nivel confirman que Irán está gobernado por una junta militar de facto. Un consejo de 3 hombres que toma las decisiones de vida o muerte: Ahmad Baidi, el comandante en jefe del CGRI, Mohammad Bakr Soladr, el hombre que el ejército impuso como secretario del Consejo de Seguridad, y el veterano Mohsen Rezaei. Este ejército pretoriano no responde a votos ni a parlamentos. Controlan el imperio económico de la Guardia Revolucionaria, el programa de misiles balísticos y las redes de praxis desde Yemen hasta el Líbano. Estamos negociando con un consejo militar que considera que la supervivencia del régimen depende exclusivamente de su capacidad para infligir dolor económico a Occidente. Y el dolor económico es, precisamente, el arma más letal de Irán. Mientras los portaaviones estadounidenses como el Eisenhower y el submarino nuclear USS Virginia yacen en el fondo del mar, la verdadera catástrofe se está cocinando en los campos de cultivo del mundo. El Golfo produce entre el 20% y el 35% del fertilizante nitrogenado del planeta. Estamos en la ventana crítica de siembra de primavera en Asia y África. El cierre prolongado de Hormuz ha roto la cadena de suministro de urea y amoníaco durante más de 50 días consecutivos. Una apertura de 18 horas seguida de un cierre no arregla nada. Los cultivos que no reciban fertilizante en las próximas 2 semanas producirán rendimientos bajísimos. Esto no es solo una crisis de petróleo, es la arquitectura del hambre global diseñada para el resto del año y 2027. Mientras el petróleo Brent recupera sus niveles máximos por encima de los $120, los mercados agrícolas están entrando en pánico. Irán ha descubierto que controlar el estrecho de Hormuz con un código QR para cobrar peajes en criptomonedas y amenazar la seguridad alimentaria mundial le da más poder de negociación que cualquier bomba atómica. En Washington, el panorama es de un aislamiento estratégico absoluto. El Reino Unido y Australia se han distanciado del bloqueo de Trump, y la OTAN guarda un silencio que huele a ruptura. China, mientras tanto, ha ejecutado su propia ofensiva diplomática. Al permitir que el petrolero Starrich cruzara el bloqueo estadounidense sin ser detenido, Pekín demostró al mundo que el poder de la superpotencia tiene un límite claro: China. Si Estados Unidos no se atreve a interceptar un buque chino cargado de petróleo iraní sancionado, el bloqueo es una actuación teatral, no una realidad operativa. China y Rusia están construyendo un orden multipolar en tiempo real sobre los restos ardientes de la hegemonía naval estadounidense. Pekín ofrece normalización económica a las monarquías del Golfo que Washington ya no puede proteger, mientras Rusia se enriquece con cada dólar que sube el barril de crudo. Trump se encuentra atrapado en un dilema psicológico. Su identidad se basa en la dominancia, pero ha sido rechazado públicamente en Islamabad y humillado operativamente en Hormuz. Su reacción de amenazar con destruir la infraestructura de agua de Irán es el síntoma de un liderazgo que ha perdido el control de la narrativa. Llegamos al punto de no retorno. La trampa de las 72 horas no es una metáfora, es el tiempo que le queda al mundo tal como lo conocemos antes de que la lógica de la confrontación total se vuelva irreversible. El tablero está roto. El estrecho de Hormuz está cerrado. El líder supremo de Irán es un misterio médico y el presidente de los Estados Unidos está parado del lado equivocado de la puerta que él mismo ayudó a sellar. La pregunta para este 24 de abril no es quién ganará la guerra, sino cómo sobrevivirá el sistema global a una realidad donde la tecnología blockchain, la saturación balística y la paciencia estratégica del Este han derrotado a los portaaviones y al dólar. Prepárense, porque lo que viene después de este silencio no será la paz, sino el estruendo de un nuevo mundo naciendo entre las cenizas del antiguo orden. La historia no se detiene, y esta noche, el mundo tal como lo conocíamos acaba de dejar de existir. Gracias por acompañarnos en este análisis de profundidad en economía sin verso. Si valoras la información sin filtros y el análisis estratégico basado en datos reales, no olvides suscribirte, darle like y compartir este vídeo. La verdad suele ser incómoda, pero es la única herramienta que tenemos para navegar la incertidumbre. Nos vemos en la próxima actualización.